El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando la familia llegó a su nuevo hogar, una casa rural rodeada de campos y árboles frondosos. La casa, de aspecto antiguo y desgastado, tenía un aire de misterio que la hacía parecer sacada de un cuento de hadas, aunque algunos detalles la hacían lucir inquietante. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas chirriaban al abrirse. A pesar de esta atmósfera, la familia se sentía emocionada por un nuevo comienzo. La madre, entusiasta y optimista, imaginaba cómo podrían convertir aquel lugar en un hogar cálido. El padre, más escéptico, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Los niños, llenos de energía, corrían por el jardín, riendo y explorando mientras sus padres descargaban el coche. Sin embargo, a medida que se adentraban en la casa, comenzaron a notar un aire de pesadez en el ambiente, como si la casa estuviera respirando. Mientras desempacaban, la madre se encontró con una vieja caja en el ático, cubierta de telarañas. Al abrirla, descubrió una serie de cartas y fotografías antiguas de una familia que había vivido allí décadas atrás. Las caras en las fotos parecían mirar con melancolía, y la madre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió que era un buen momento para contarles a sus hijos sobre la historia de la casa, pero el padre desaconsejó hablar de cosas tan sombrías. Es mejor dejar el pasado atrás, dijo, sin darse cuenta de que el pasado nunca había dejado de acechar. Esa primera noche, la familia se acomodó en sus camas, exhaustos por el ajetreo del día. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente. A medida que la oscuridad se asentaba, comenzaron a escuchar sonidos extraños. Susurros apenas audibles que parecían flotar en el aire. Al principio, pensaron que eran solo ruidos de la casa, pero pronto se dieron cuenta de que había algo más. Los niños comenzaron a tener pesadillas, despertándose asustados, diciendo que habían escuchado voces que llamaban sus nombres desde el pasillo. La madre intentó calmarles, pero su propia inquietud crecía. En las noches siguientes, los susurros se hicieron más claros y más persistentes. «Ayúdanos», decían las voces, como un eco lejano que resonaba en las paredes. La familia decidió investigar el pasado de la casa. Buscaron en la biblioteca local y encontraron documentos que hablaban de una tragedia ocurrida allí, un incendio que había consumido a la familia que vivía en la casa años atrás. Los relatos estaban llenos de dolor y pérdida. La madre sintió un escalofrío al leer sobre los niños que habían perecido en el fuego, y comenzó a preguntarse si sus almas estaban atrapadas en la casa. Con el paso de los días, los fenómenos extraños comenzaron a intensificarse. Objetos que se movían solos, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, y la sensación persistente de ser observados. Una tarde, mientras la madre lavaba los platos, un plato se rompió misteriosamente en el fregadero, como si una mano invisible lo hubiera empujado. El padre intentó restarle importancia, pero la tensión en el aire era palpable. Esa noche, la madre tuvo una visión perturbadora. En su sueño, se encontraba en el mismo lugar, pero la casa estaba en llamas. Escuchaba los gritos de los niños, sintiendo su desesperación. Despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando compartió su experiencia con el padre, él la miró preocupado, pero no podía permitirse creer en historias de fantasmas. Mientras tanto, los niños seguían escuchando voces. Una noche, la pequeña se levantó de la cama y se dirigió hacia el pasillo, guiada por lo que pareció ser un llamado. La madre la encontró a tiempo, atrapada en un trance, murmurando palabras que no entendía. «¿A dónde vas?», preguntó, y la niña respondió, «Ellos me están llamando». La madre sintió un terror profundo. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo en esa casa? La familia decidió buscar respuestas más profundas. En el pueblo, hablaron con un anciano que había vivido allí durante su juventud. Él les contó sobre el fuego y la familia que había muerto en él. «Eran personas buenas», dijo con tristeza. «Su pérdida dejó una marca en esta casa. La gente dice que sus almas quedaron atrapadas aquí, buscando una forma de liberarse». La madre comenzó a investigar más sobre rituales de liberación y formas de comunicarse con los espíritus.
Mientras tanto, el padre se sentía cada vez más frustrado. Creía que todo esto era producto de la imaginación, una forma de lidiar con el estrés de la mudanza. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando él también empezó a escuchar los susurros. Una noche, mientras trabajaba en su computadora, sintió un frío repentino. Al girarse, vio una sombra pasar rápidamente. Su corazón se detuvo, y se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La familia se reunió en la sala y decidió que debían hacer algo para ayudar a las almas atrapadas en la casa. Con la ayuda del anciano, la familia preparó un ritual para intentar liberar a los espíritus. Reunieron objetos que habían pertenecido a la familia anterior, una muñeca desgastada, un libro de cuentos y una pequeña caja de música. Sabían que debían hacer esto con respeto y amor, y se comprometieron a ayudar a las almas a encontrar la paz. La noche del ritual, el aire estaba cargado de energía. La familia se unió en un círculo en la sala, sosteniendo los objetos. Mientras recitaban las palabras del anciano, la atmósfera se tornó densa. Los susurros se intensificaron, llenando la habitación con una cacofonía de voces que resonaban en sus oídos. «Ayúdanos, ayúdanos», repetían las voces, en un lamento que desgarraba el corazón. De repente, las luces parpadearon y el sonido de un llanto infantil llenó el aire. Los niños comenzaron a temblar, y la madre sintió lágrimas correr por sus mejillas. Era como si el dolor de aquellos que habían sufrido en la casa estuviera saliendo a la superficie. «Estamos aquí por ustedes», dijo la madre, su voz quebrada. «No los olvidaremos». A medida que el ritual continuaba, las sombras comenzaron a manifestarse. Una figura se alzó entre la penumbra, una mujer con un rostro lleno de tristeza. «Gracias», dijo con una voz suave pero clara. «Hicieron lo que no pudimos hacer. Estábamos atrapados en este lugar, en este sufrimiento». Los niños miraron con asombro, y la madre sintió que algo en su interior se movía. La mujer continuó: «El fuego nos llevó, pero no estaba destinado a ser así. Queríamos vivir, queríamos ser felices. Ayúdennos a encontrar la paz». Con cada palabra, la familia sintió como la presión en el aire se aliviaba. La sombra que antes había sido aterradora ahora parecía más definida, más humana. «Haremos todo lo posible para ayudar», prometió el padre, sintiendo que el miedo se desvanecía. En un instante, la atmósfera cambió. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la figura de la mujer se volvió más luminosa. «Gracias por liberar nuestras almas», dijo, y con esas palabras, se desvaneció en un destello de luz. El aire en la sala se sintió más ligero, y el eco de las voces fue reemplazado por un profundo silencio. La familia se miró, sorprendida pero aliviada. Habían logrado liberar a las almas atrapadas en la casa. Las noches siguientes fueron diferentes. La casa, que antes había estado llena de temor, ahora parecía vivir en paz. Los susurros se extinguieron, y la atmósfera se llenó de una calma reconfortante. Con el tiempo, la familia se adaptó a su nuevo hogar. La casa, que había sido un lugar de dolor y sufrimiento, se convirtió en un refugio lleno de amor y felicidad. A menudo recordaban a la familia que había vivido allí antes, honrando su memoria con pequeñas ofrendas en el altar que habían creado. El pasado de la casa se transformó en una historia de redención. Los niños, que antes habían tenido pesadillas, ahora dormían plácidamente, sintiéndose seguros y protegidos. La madre continuó investigando, escribiendo sobre su experiencia y compartiendo la historia de la casa con la comunidad. El padre, que había sido escéptico, se convirtió en un firme defensor de la importancia de reconocer y honrar el pasado. Los ecos del pasado, que una vez habían sido aterradores, se convirtieron en recordatorios de la fuerza del amor y la familia. La casa, que al principio parecía un lugar sombrío, se iluminó con risas y recuerdos felices. La familia había aprendido que a veces, enfrentar el pasado era necesario para poder vivir plenamente en el presente. Cada año, en el aniversario del ritual, la familia se reunía para recordar a aquellos que habían estado atrapados.
Encendían velas y compartían historias, asegurándose de que la memoria de la familia anterior nunca se extinguiera. La casa se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, un lugar donde el eco del pasado se convirtió en una melodía de amor y luz.